Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Para este día, 1 de septiembre, escuchamos el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Jesús volvió a Nazaret, el pueblo donde se había criado. Como era su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que decía: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Luego enrolló el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los ojos estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablarles y dijo: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Al principio todos hablaban bien de él y se admiraban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, aunque algunos se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Me pedirán que haga aquí los milagros que han oído que hice en Cafarnaúm. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y les recordó 2 episodios de la Escritura, que en tiempos del profeta Elías, cuando hubo gran hambre en Israel, no fue enviado a ninguna viuda de Israel, sino a una extranjera en Sarepta, en la región de Sidón, y que en tiempos del profeta Eliseo, aunque había muchos leprosos en Israel, ninguno fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron y lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba construida la ciudad, con la intención de arrojarlo al precipicio. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, su tierra, su gente, su historia, allí donde todos lo conocen, donde su nombre está ligado a José, el carpintero. Le entregan el rollo de Isaías y él proclama: El Espíritu del Señor está sobre mí. No es un gesto solemne para impresionar, sino la revelación de su identidad y de su misión: anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Pero hay un detalle decisivo. Jesús modifica el texto, omite la frase «el día de la venganza de nuestro Dios». No es un descuido, es una relectura. El Mesías no viene como juez vengador, sino como siervo misericordioso. Esto rompe los esquemas de quienes soñaban con un restaurador político que castigara a los enemigos. Jesús anuncia un Dios que salva, no un Dios que ajusta cuentas. Ese desplazamiento, que parece pequeño, es un terremoto teológico. Y luego llega lo que nadie esperaba. Jesús recuerda a la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio, que recibieron bendición de Dios. Con estas palabras Jesús abre el horizonte de la salvación más allá de las fronteras religiosas, culturales o nacionales. Para los oyentes de Nazaret, esto es intolerable. No pueden aceptar que el reino se abra a quienes ellos consideraban indignos. Aquí se revela lo que los padres llamaron el escándalo de la misericordia, un Dios que no se ajusta a nuestras categorías de pertenencia, mérito o exclusión. La reacción es violenta, lo empujan fuera, intentan despeñarlo. Ese gesto anticipa la cruz. Jesús será rechazado no por sus milagros, sino por el rostro de Dios que revela. Un Dios que bendice sin pedir credenciales, que ama sin fronteras, que no se deja domesticar por nuestras expectativas. Y sin embargo, Jesús no responde con violencia, no grita, no se impone, pasa en medio de ellos y se marcha. Es la libertad interior del que sabe que la verdad no necesita imponerse para hacer luz. Es casi una teofanía silenciosa. Dios no se impone, se ofrece. Este pasaje no es solo memoria histórica, es un espejo incómodo. También hoy corremos el riesgo de querer un Mesías a nuestra medida, un Cristo que confirme nuestras ideologías, que respalde nuestras exclusiones, que justifique nuestras seguridades. Y cuando el Evangelio nos confronta con la apertura, la misericordia, la universalidad, la tentación es la misma.
expulsarlo de nuestra vida. Pero este hoy proclamado por Jesús sigue vivo. El reino es don, sí, y no depende de nuestros méritos, pero también requiere nuestra respuesta, abrirnos a la gracia, cooperar con ella, vivir con obras auténticas la misericordia que hemos recibido. En un mundo marcado por polarización, nacionalismos cerrados y desconfianza hacia el diferente, este Evangelio nos grita que Dios está siempre más allá de nuestros límites. La pregunta que nos deja es provocadora. ¿Aceptamos de verdad a Dios que bendice también a los que nosotros excluiríamos? ¿O seguimos esperando un Mesías a la medida de nuestras comodidades? La respuesta no es teórica. Se juega en nuestra capacidad de abrir la vida al hoy de la gracia, que nunca coincide con nuestras fronteras, pero siempre supera nuestros límites. Paz y bien, que Dios te bendiga.